Viene hoy día directamente de Trujillo. Sé que viaja también a los Estados Unidos esta misma noche para un congreso, ¿es? Es un congreso mundial, digamos, es el congreso mundial más importante sobre cárceles. Tengo el honor de ser el único peruano invitado a dar una ponencia. Somos 5 latinoamericanos nada más. Unas 500 personas que participan y ahí se van a ver temas desde cosas de seguridad, infraestructura, tratamiento, son varios meses de trabajo, ¿no? Muy bien, pero el tema más importante, don José Luis Pérez Guadalupe, es el de la situación de la violencia y la delincuencia en el país, y tiene que ver con los penales. Porque es verdad que este asesinato del director del penal de Trujillo se planeó dentro de un penal y a raíz de un traslado de internos. Ya no descartamos ninguna hipótesis de trabajo, que lo hemos inclusive ayer conversado con el coronel Torres, que es el director de la región Trujillo. Es evidente que las razones por las cuales atentan contra su vida es por el trabajo que venían realizando dentro del penal. Y tenemos, lógicamente, alguna gente que podría ser la interesada en que esto haya sucedido, ¿no? ¿Hablamos de delincuentes que están internados ahí? Sí, por supuesto. Indicarte, por ejemplo, que en los últimos 2 años de gestión nuestra, más de 300 internos del penal de Trujillo hemos tenido que trasladar a Lima y otros penales. O sea, ¿Por alta peligrosidad? Exactamente. Y porque siguen actuando desde el penal, entonces había que sacarlos del ámbito, ¿no? El segundo punto es si es verdad que no tenía seguridad el director del penal de Trujillo. ¿Es verdad? Mira, la seguridad nuestra es un trabajo que venimos realizando dentro de la institución. Hay una seguridad adicional que también nos brinda o nos puede brindar la policía. El director anterior sí tenía, por ejemplo, protección policial. Hablando claramente, hay 2 cosas acá que aclarar. Primero, el hecho de que efectivamente él no tenía seguridad policial porque no la pidió, no la pedimos, no la solicitó, él no consideraba necesario ese tipo de seguridad, pero sí tenía la seguridad interna de lo que es el INPE. Hay una falla. ¿Ustedes sabían de que él recibía amenazas? Concretamente, él no manifestó expresamente que tenía amenazas, pero toda persona, todo director de un penal de estas características en el Perú tiene problema con los internos, y más aún un penal como Trujillo, o sea, eso era evidente. Por eso es que él usaba armamento, su número 2 también usaba armamento, y ahí ha habido un tema de... Bueno, ¿por qué nadie tenía arma cuando sentados en la cevichería fueron atacados? Muy bien, quiero aclarar, porque los otros que estaban ahí eran 7 personas. No, psicólogos y asistentes sociales, que no tienen por qué usar arma, ¿no? O sea, no eran agentes de seguridad, y quiero aclarar ¿No eso. es entonces, como se dijo en un principio, que estaba con 7 agentes de seguridad? No, estaba con 7 empleados del INPE que salían todos de ¿Civiles? Sí, claro, los INPE también son civiles, pero no eran de seguridad, no portaban armas. Aparte que el INPE, los empleados penitenciarios no necesariamente tampoco cuando salen a la calle portan armas, ¿eh? Salían de una misa del aniversario, el 10º aniversario de la muerte de un compañero, y es más, el mismo director con el subdirector llegaron tarde a ese almuerzo porque habían hecho una requisa en la mañana también, entonces estaban dando declaraciones a la prensa, ¿no? Entonces eso fue los hechos, ya digo, un lugar que no se prestaba pues para ninguna medida de seguridad, ¿no? Don José Luis Pérez Guadalupe, lo único que nos refleja esto es, uno, la pérdida de autoridad, ¿no es cierto? Y no por la muerte misma, sino por las cosas que se hacen, se planean, se manejan, se dirigen desde los penales. O sea, son centros de alta planificación de delitos en este momento. Y entonces la pregunta que todos nos hacemos es, una, ¿qué va a pasar con los otros directores? Esta es una alerta para ellos. Ya no se van a meter pues con los delincuentes, van a dejar que hagan lo que quieran. Y lo segundo es, ¿de qué nos sirven las cárceles? De acuerdo. Yo creo que un empleado penitenciario tiene que asumir los riesgos como lo asumimos todos los que estamos en esta labor, igual entidades o instituciones como las policías, inclusive las Fuerzas Armadas en su momento, ¿no? Todos asumimos nuestra cuota de riesgo, es gente profesional que también sabe el manejo dentro y fuera del penal, por un lado. ¿Qué es lo que nos espera en las cárceles? Es más, no puedo decirlo públicamente, cuando concertamos esta entrevista no había sucedido estos hechos lamentables. No, ¿es verdad? Íbamos a hablar sobre la venta de los penales. 3 cosas positivas que estamos trabajando con Proinversión. Pero ciertamente, mientras que se dan las cosas a mediano y largo plazo, esta coyuntura pues nos agarra muy debilitados, porque tenemos una institucionalidad muy atrasada. Es decir, en 2 años que tengo al frente del INPE, tenemos 18.000 presos más.
sea, es absurdo manejar y construir cárceles, ¿me entiendes? Hubiéramos tenido que construir 18 penales para 1000 internos en los últimos 2 años, solamente para asumir lo que ha crecido la población penitenciaria en 2 años. O sea, así no vamos a llegar a ningún lado, lo he dicho. Lógicamente vamos a construir, y esto lo digo, o sea, yo creo que este gobierno va a marcar un antes y un después en el sistema penitenciario, a mí me queda clarísimo. José Luis Pérez Guadalupe, pero vamos a hablar de eso. De acuerdo. Pero la preocupación ahora es, no es dónde los pongo, sino es qué es lo que hacen estos delincuentes que están dentro de los penales. Es decir, planifican, se comunican con sus bandas, tienen visitas, tienen fiestas. O sea, es todo un mundo que genera toda la inseguridad afuera. De acuerdo. Si tú tienes un hospital, lo que tienes es mayormente un grupo de enfermos. Si tú tienes una cárcel, lo que tienes sobre todo son delincuentes. Habrá uno que otro inocente, está bien, pero la gran mayoría son delincuentes. Eso. O sea, nuestro trabajo, el día a día, ¿me entiendes? Son 67.000 delincuentes. Es por eso que necesitamos cuanto antes, y estamos trabajando en eso, mejor infraestructura, mayor capacidad de albergue y proyectos como los que veníamos a conversar desde un comienzo que habíamos quedado, como el tema de los bloqueadores de celulares, nuevos penales, nuevo personal, que es lo que estamos trabajando. Enrique, la cosa clara, y yo lo he dicho no solamente cuando estaba en el cargo, lo he dicho mucho tiempo atrás, esto no es un problema de un gobierno, es un tema de Estado y que en los últimos años se ha ido agravando. O sea, no solamente es que, mira, nos sorprende cómo no hay sitio. No, lo que pasa es que no se ha planificado con tiempo. Y es cierto también que en los últimos años se ha aumentado, ha recrudecido inéditamente muchísimo más que lo que normalmente crecía la delincuencia y lo que normalmente crecía la tasa penitenciaria. Tú conversas con los jueces, con los presidentes de corte y te van a decir lo mismo. Nunca antes han tenido tanta carga procesal, nunca antes han tenido tantos delitos que atender. O sea, estamos en un tema inédito y estamos, creo que lamentablemente, en una subida incontrolable. Yo creo que todo es controlable. Ahora nos ha agarrado, lógicamente, institucionalmente, no solamente al INPE, o sea, estamos hablando de policía, fiscalía, poder judicial, el INPE. El INPE es el último eslabón de una gran cadena, Claro, o sea, dentro del sistema social. Por eso la caída de la popularidad o aprobación del presidente. Es decir, lo que le reclama justamente es este tema y él hasta ahora no se da cuenta y no mira. Bueno, la niña de sus ojos la tiene en otro sitio, pues por eso es que no mira el tema de la delincuencia como el tema principal. Porque, insisto, los muros que cercan a unos delincuentes o que los aíslan de la sociedad no evitan que ellos operen, lo cual quiere decir que dentro de los penales no hay control. Hay control dentro de la que las circunstancias nos permite. Por ejemplo, el Milagro, tienes un penal para 1.100 internos y tienes más de 3.200 internos. Dentro de esas situaciones es que nosotros estamos trabajando. Cuando los penales se convierten en un tema de seguridad ciudadana o de inseguridad ciudadana, mejor dicho, cuando viene la comunicación de dentro a fuera. ¿Cómo se da esta comunicación? Básicamente por las visitas y en segundo lugar por las comunicaciones telefónicas. Por eso es que desde que comenzamos la gestión vimos la manera de obtener bloqueadores de celulares de manera eficaz. Y es justamente uno de los puntos que venimos a conversar. Vamos a entrar a eso, pero le pregunto, y por favor díganos la verdad. Sí. ¿Hay corrupción? O sea, ¿prima la corrupción? No sé si prima, pero hay muchísima corrupción en nuestras instituciones. ¿De los agentes penitenciarios? También. No puedo generalizar y quiero defender, porque estos días yo he hablado de traidores en el INPE, pero también ahora puedo hablar de héroes, como Jorge Izquierdo, que perdió la vida el día viernes. ¿Cómo luchar contra esa corrupción? Yo creo que tiene ¿Cómo que haber... evitar que por unos soles dejen pasar chichas, celulares, armas? ¿Cómo evitarlo? Mira, todo penal asignado tiene más probabilidades de corrupción que un penal donde todo el mundo tenga su cama, su colchón y todo el mundo reciba una paila adecuada. O sea, la solución en todo caso no solamente es el día a día, sino una estructura que permita un mejor sistema penitenciario. El tema de los celulares, entran todos los días celulares y todos los días de visita, yo recibo el informe todos los días de todos los penales, miércoles, sábados y domingo, cantidad de visitas que intentan entrar celulares, nosotros sacamos, llevamos a la fiscalía porque es un delito ahora, se hace proceso, es decir, es una cosa que no vamos a acabar de esa manera. ¿Cuál es la manera más inteligente? O cortas la demanda o cortas la oferta. En esto justamente el tema de los bloqueadores nos viene a ayudar muchísimo porque si dejan de conversar, si dejan de hablar por celular, ya se corta esa vinculación, se reduciría el tema de las visitas. Pero el tema de los bloqueadores también tiene su historia. Se supone que Pedrajoras tenía bloqueadores. Tiene. Se supone que ustedes inauguraron en Trujillo bloqueadores que además fueron donados por gente que estaba
también con problemas penales. Es decir, y que aparentemente lo hacía para manejar la cosa. Entonces, ¿de qué bloqueadores hablamos? Cuéntenos. A ver, nosotros cuando entramos al sistema, el único penal que hasta ahora sigue con bloqueadores es Ancón 1.